Módulo 3. Módulo 3, titulado Disposiciones de la legislación para la prevención y gestión integral de los residuos, que seguramente será de mucho provecho. Recordemos que este curso taller está siendo coordinado por la doctora Cristina Cortinas y su equipo. Ella es presidenta ejecutiva de la fundación que lleva su nombre y es pues toda una experta en el tema. Adelante, doctora Cortinas y Alejandra. Muchísimas gracias, Julisa. Pues muy buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con las actividades del día de hoy. Les voy a compartir antes que todo la agenda para que sepamos cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y el día de hoy estaremos primero vamos a pasar un pequeño video como para que también terminen de ingresar y tengamos un poco de conocimiento de contaminación plástica, cómo los humanos están convirtiendo el mundo en plástico. Es un video corto. Seguiremos con la primera parte del tema disposiciones de la legislación sobre prevención y gestión integral de los residuos que facilitan el tránsito hacia la economía circular. Este tema será impartido por la doctora Cristina Cortinas. Seguirá un receso solamente de 5 minutos para continuar con la segunda parte del tema y vamos a ver otro video de directrices para un plan de gestión de residuos de la construcción. Seguiremos con el receso, la tercera parte del tema, y vamos a terminar el día de hoy con un ejercicio FODA donde vamos a participar todos y vamos a dividirnos en salas por estados para poder hacer este ejercicio. Entonces, vamos a necesitar de su participación. Esa es la agenda del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el video que tenemos preparado para comenzar la sesión. When the gods granted King Midas one wish, he wished that everything he touched would turn to gold. Midas was delighted. Trees, rocks, buildings, all gold. But soon he found in horror that his food turned into gold as well. When he hugged his daughter to soothe his pain, he realized his mistake too late. The richest man in existence was starving, heartbroken, and alone. Humanity got a similar wish granted when we learned how to turn brown, stinky goo into magic. Plastic. Cheap, sterile, and convenient, it changed our lives. But this wonder of technology got a little out of hand. Plastic has saturated our environment. It has invaded the animals we eat, and now it's finding its way into our bodies. What is plastic? For most of our history, humans used stuff we found in nature to build the things we needed. But the invention of plastic roughly 100 years ago completely changed our world. Plastic is made from polymers, long, repeating chains of molecule groups. In nature, polymers exist everywhere. The walls of cells, silk, hair, insect carapaces, DNA. But it's also possible to create them. By breaking down crude oil into its components and rearranging them, we can form new synthetic polymers. Synthetic polymers have extraordinary traits. They are lightweight, durable, and can be molded into almost any shape. Not requiring time-consuming manual work, plastic can be easily mass-produced, and its raw materials are available in vast amounts and incredibly cheaply. And so the golden era of plastics began. Bakelite was used for mechanical parts, PVC for plumbing, electric gears and cases, acrylic as a shatter-resistant alternative to glass, and nylon for stockings and war equipment. Today, almost everything is at least partly made from plastic. Our clothes, phones, computers, furniture, appliances, houses and cars. Plastic has long ceased to be a revolutionary material. Instead, it became trash.
Coffee cups, plastic bags, or stuff to wrap a banana. We don't think about this fact a lot. Plastic just appears and goes away. Unfortunately, it doesn't. Since synthetic polymers are so durable, plastic takes between 500 and 1,000 years to break down. But somehow, we collectively decided to use this super tough material for things meant to be thrown away. 40% of plastics are used for packaging. In the US, packaging makes up 1/3 of all the waste that is generated annually. Since its invention, we have produced about 8.3 billion metric tons of plastic, 335 million tons in 2016 alone. More than 6.3 billion metric tons of plastic have become waste since 1907. Piled up in one place, that makes a cube with a side length of 1.9 kilometers. So, what did we do with all this waste? 9% was recycled, 12% burned, but 79% of it is sticking around still. A lot ends up in the ocean, around 8 million tons a year. That's so much plastic that it will outweigh all the fish in the ocean by 2050. Because it's everywhere, marine animals keep getting trapped in plastic and swallowing it. In 2015 already, 90% of seabirds had eaten plastic. Many animals starve with stomachs full of indigestible trash. In 2018, a dead sperm whale washed up in Spain. He had eaten 32 kilos of plastic bags, nets, and a drum. While this is tragic and makes for great magazine covers, there's an even more widespread, invisible form of plastic: microplastics. Microplastics are pieces smaller than 5 millimeters. Some of them are used in cosmetics or toothpaste, but most result from floating waste that is constantly exposed to UV radiation and crumbles into smaller and smaller pieces. 51 trillion such particles float in the ocean, where they are even more easily swallowed by all kinds of marine life. This has raised concerns among scientists, especially about health risks from the chemicals that are added to plastic. BPA, for example, makes plastic bottles transparent, but there's also evidence that it interferes with our hormonal system. DEHP makes plastics more flexible, but may cause cancer. It would be pretty bad if microplastics are toxic because they travel up the food chain. Zooplankton eat microplastic. Small fish eat zooplankton. So do oysters, crabs, and predatory fish. And they all land on our plate. Microplastics have been found in honey, in sea salt, in beer, in tap water, and in the household dust around us. 8 out of 10 babies and nearly all adults have measurable amounts of phthalates, a common plastic additive, in their bodies. And 93% of people have BPA in their urine. There is little science about this so far, and right now it's inconclusive. We need a lot more research before panic is justified. But it is safe to say that a lot of stuff happened that we didn't plan for, and we have lost control over plastic to a certain extent, which is kind of scary. But just to make sure, we should simply ban plastics, right? Unfortunately, it's a bit more complicated than that. Plastic pollution is not the only environmental challenge we face. Some of the substitutes we'd use for plastic have a higher environmental impact in other ways. For example, according to a recent study by the Danish government, making a single-use plastic bag requires so little energy and produces far lower carbon dioxide emissions compared to a reusable cotton bag that you need to use your cotton bag 7,100 times before it would have a lower impact on the environment than the plastic bag. We're left with a complex process of trade-offs. Everything has an impact somehow, and it's hard to find the right balance between them. Plastic also helps solve problems that we don't have very good answers for at the moment. Globally, 1/3 of all food that's produced is never eaten and ends up rotting away on landfills, where it produces methane. And the best way of preventing food from spoiling and avoiding unnecessary waste is still plastic packaging. It's also important to note where the vast majority of the world's plastic pollution is coming from right now. 90% of all plastic waste entering the ocean through rivers comes from just 10 rivers in Asia and Africa. The Yangtze in China alone flushes 1.5 million tons of plastic into the ocean each year. Countries like China, India,
Algeria, or Indonesia industrialized at an impressive pace in the last few decades, transforming the lives of billions of people. This development was so fast that the garbage disposal infrastructure couldn't keep up with collecting and recycling all the new waste this brought. If politicians in Europe and the US want to address this issue, investing in infrastructure in developing countries is just as important as fighting plastic pollution at home, with campaigns and redesigning products to minimize unnecessary plastic production. The bottom line is, as long as we don't address plastic pollution from a global perspective, we will not solve it. Plastic pollution is a complicated problem. We found a magic material and we had a really good time with it. But we need to be careful, or just like Midas, we'll end up in a world that we didn't wish for. Your individual daily actions still have a huge impact. What you do matters. Refuse disposable plastics. Convince your friends and family to do the same. Pressure companies and politicians to take the necessary steps to keep our oceans clean and our food safe. Together, we can beat plastic pollution. This video was a collaboration with UN Environment and their Clean Seas campaign. If you want to take action to turn the tide on plastics, go to cleanseas.org and make your pledge. El acto de contra... Muy bien, pues continuamos con la primera parte de nuestro tema de hoy. Adelante, doctora. Muy buenos días. No es fortuito el que hayamos escogido como tema para presentarles un video que enmarcara la sesión del día de hoy, el tema de los plásticos. Primera, porque nos habla de la dimensión de este problema asociado a los sistemas lineales de economía circular que venimos utilizando desde la revolución industrial, desde el siglo XVIII, y que todavía el día de hoy son nuestra práctica común. Y si bien es cierto, el problema de los plásticos, tal como se está exponiendo en el video, es preocupante. Imagínense la dimensión del problema cuando estamos generando residuos compuestos de una multiplicidad de materiales con comportamientos diferentes, con impactos diferentes en la salud humana y la de los ecosistemas, de manera entonces que sí nos pareció importante que todos los que participamos en este curso tomáramos conciencia de la dimensión del reto que tenemos ante nosotros. Pero hay un mensaje más, que es el que la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien ha estado promoviendo esta campaña de concientización para que todos, desde el nivel individual hasta el nivel colectivo, hagamos algo por contener esta avalancha de plásticos que nos inundan. Promovió el acuerdo de los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas para contar con un instrumento internacional legalmente vinculante que justamente atienda este problema de los plásticos. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque queremos resaltar que si bien las leyes no son un fin en sí mismas, sin legislación no es posible que resolvamos los graves problemas del mundo de una manera ordenada, de una manera participativa, de una manera que recoge el conocimiento científico, técnico disponible, pero que también atienda las implicaciones económicas y sociales que pueden tener nuestras decisiones. Porque en este video, pues nos están planteando que no necesariamente la sustitución de los plásticos, véase de las bolsas de polietileno para recibir las mercancías en las tiendas de conveniencia, son mejores en términos de un análisis completo de su ciclo de vida. De manera entonces que, digamos,
podríamos reconocer que muchos países del mundo, muchas entidades federativas en nuestro caso y municipios, incluyeron en su legislación medidas para prohibir o restringir los plásticos, pero sin que necesariamente hubiéramos hecho previamente un análisis de cómo llevarlo a cabo exitosamente y no incorporando ahora el uso de otros materiales que pudieran tener consecuencias más preocupantes. Entonces, de eso se trata, de que en el futuro las lecciones que nos deja este tema particular de los plásticos, podamos hacer uso de ellas para recurrir más y más a la planeación y a la participación de todos los grupos de interés en la formulación, no solo de los ordenamientos jurídicos, sino también de algo que ya veníamos haciendo, los programas, y en el caso de las normas, en México tenemos esta legislación de infraestructura de la calidad antes de metrología, que estableció el mecanismo para la participación de grupos de interés en la elaboración de normas oficiales mexicanas, etcétera. Es decir, la forma en que tenemos que proceder en este momento, que necesitamos hacer un verdadero cambio de rumbo, una verdadera transformación de nuestras prácticas de producción y consumo. Bueno, necesitamos de leyes. Y las leyes que nosotros nos hemos dado, que tienen un propósito similar a este que persigue este instrumento legalmente vinculante sobre los plásticos, bueno, tenemos leyes que vienen operando desde 1988, que regulan los residuos peligrosos, y en nuestra Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la que nos ocupamos ahora, todos los residuos del sector público, privado, social, véase de los sectores económicos primario, secundario y terciario, todos están siendo regulados. La pregunta es, ¿y entonces por qué seguimos teniendo problemas tan graves de deterioro ambiental por el mal manejo de los residuos? Y es indiscutible que para cambiar nuestras conductas necesitamos ir hasta lo local, necesitamos trabajar con las personas, necesitamos trabajar con los gobiernos locales, tanto municipales como estatales, pero en este caso particular, la atención que estamos poniendo es justamente en los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos previó que los municipios, al igual que las entidades federativas, contaran con sus ordenamientos, leyes y reglamentos acordes con esta legislación, estaba previsto en uno de los artículos transitorios de la ley. Tenemos 20 años de haberla promulgado, y véase que el número de municipios que cuentan con una regulación más allá de un reglamento de los servicios públicos de aseo, de limpia, de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, son escasos, y más aún aquellos que verdaderamente se apegan a las previsiones, a las disposiciones legales de esta legislación basada en la prevención de la generación de residuos. Y como el tiempo apremia y necesitamos detener el incremento global de la temperatura lo más pronto posible, con acciones individuales y colectivas, de preferencia organizadas, planificadas, entonces, por eso el propósito de este curso, de vámonos a identificar de en qué medida esta ley, que data de hace 20 años, que es imperfecta, lo admitimos, que no hace explícita su intención de desarrollar acciones totalmente consistentes con la economía circular, no obstante, nos provee de elementos, de instrumentos, ya lo vimos
clase pasada de gestión y de control, pero además de otra serie de disposiciones a las que vamos a hacer alusión ahora, que nos permitirían perfectamente dar pasos acelerados hacia la economía circular, en tanto la sometemos a una revisión integral para una reforma completa y de fondo. Y de hecho, el propósito de este curso también, pues es que a lo largo de cada una de las sesiones vayamos identificando oportunidades de mejora de esta ley para que no sea una reforma resultado de ocurrencias o de intereses de unos sectores económicos particulares, sino que realmente represente de manera balanceada los intereses de todos los sectores sociales. Bien, entonces, como hemos ya realizado 2 primeros cursos, el primero de los cuales también nos habla de la importancia de que enmarquemos este esfuerzo de capacitación en materia de legislación de los residuos en el contexto de las acciones climáticas para detener, como les decía, el incremento de la temperatura global del planeta. Entonces, el primer curso prestó atención a esa cuestión. Y acuérdense, para mí la lección que me dejó fue que como la contabilización de las emisiones de gases y contaminantes de efecto invernadero en el sector residuos estaba basada en las emisiones y las acciones de mitigación que se realizan en los rellenos sanitarios, pero también en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en el manejo de los lodos provenientes de esos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primera, que esto no es acorde con la tendencia actual de vámonos a adoptar sistemas de economía circular, 0 residuos a disposición final. Para nosotros tampoco es acorde con el objeto de nuestra propia legislación y sus principios, en donde uno de ellos, pues es que la disposición final debiera ser la última opción en el manejo de los residuos y solamente para aquellos que no sean susceptibles de aprovechamiento y valorización. Y veamos que a lo largo del curso estamos proporcionándoles evidencias de que esta disposición no se ha cumplido, este principio no se ha cumplido, porque estamos enterrando una cantidad de residuos que tienen valor susceptible de recuperar y que son susceptibles también de utilizar como insumos en procesos productivos o de reintegrarlos a la naturaleza. De manera entonces que pusimos énfasis que esta es una oportunidad para que los municipios, para que los gobiernos estatales, los gobiernos, el gobierno federal, reconozcan que el tiempo ya nos alcanzó y que el rezago tan grande que tenemos en infraestructura para la gestión tradicional de los residuos, de recolecta, transporta, traslada, en su caso de algún tratamiento y entierra, no vamos a poder satisfacer las necesidades del país en esa materia, pero no tenemos recursos financieros, estamos en una crisis económica, particularmente en el sector gubernamental, en donde ya no se proporcionan los fondos que se proporcionaban antes para el fortalecimiento de esos sistemas de gestión. Entonces, yo saqué a colación el hecho de que en un estudio realizado por el gobierno de Canadá para sustentar la elaboración de la hoja de ruta de economía circular para Norteamérica, se identificó que en los 3 países había rezago en la construcción de la infraestructura para la gestión tradicional de los residuos sólidos municipales, que son nuestros residuos sólidos urbanos, y entonces se propuso la idea de que por qué no nos saltamos esa etapa, que es una etapa anacrónica, que es la forma en que manejaban los residuos nuestros ancestros de la prehistoria, para colocarnos pues en esta modernidad en la cual ya no queremos generar residuos, porque los residuos son recursos y de manera entonces que lo que nos puede ayudar es que fortalezcamos entonces todas aquellas infraestructuras, competencias, capacidades para el ecodiseño de productos y procesos, para el
aprovechamiento de todos los materiales y productos que ya hemos consumido, de manera, por ejemplo, de alargar la vida de los productos mediante su reparación, renovación, remanufactura, el reuso de sus partes o del todo, o su transformación en materiales secundarios que regresen a los productores, de lo cual hemos estado hablando continuamente. Entonces, este es el momento para que justamente por eso en esta ocasión, al finalizar este curso, les estamos proponiendo a todos los participantes, ya sea que sean funcionarios municipales, pero también y con más razón que sean funcionarios a nivel de las organizaciones, de las dependencias que son dependencias centrales a nivel estatal o de la federación, para que entre todos veamos, ¿será posible? Y a lo mejor uno de los productos de este curso, el que se diseñen sistemas municipales para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos. Esa es la pregunta para el ejercicio FODA. Y la idea es empezar hoy con él e ir realizando FODAs en otras ocasiones hasta que lleguemos a esos talleres al final, ya con mayor comprensión y evaluación de esa posibilidad. Y por eso también yo les dije desde un principio, pues que una de las intenciones del curso es que quienes participemos en él, que somos de alguna manera residentes o nativos de entidades de la megalópolis, pues reconozcamos y nos sintamos satisfechos de esa, tengamos una identidad megalopolitana y tengamos ese interés en compartir. Entonces, dicho esto, empiezo pues con la revisión del tema del día de hoy, que son las disposiciones de la legislación sobre prevención y gestión integral de los residuos que facilitan el tránsito hacia la economía circular. ¿Y qué vamos a tratar? El objetivo del curso, las perspectivas desde las cuales se aborda el tema, las disposiciones generales de la ley y de su reglamento, que son relevantes para la economía circular, la distribución clave de competencias y coordinación, la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que solamente unos cuantos artículos de esta ley abordan este tema. Casi todo lo demás está relacionado con la gestión de los residuos peligrosos. Y hay un tema de particular interés que es el de las prohibiciones, porque como lo van a ver más adelante, en este curso estamos diciendo que podemos avanzar en la economía circular con base en las disposiciones que hoy existen en esta ley, pero también aceptando que existe un principio jurídico que nos permite realizar aquellas acciones que no estén prohibidas por la ley y que, por lo tanto, mientras no causen daños a la salud y al ambiente, pues nos pueden permitir perfectamente avanzar hacia la economía circular. Y al final habrá una revisión de algunas de las leyes de entidades federativas que ya incorporaron la economía circular en la gestión de los residuos, porque en el caso de la Ciudad de México, pues tienen además una ley de economía circular como tal. Entonces, los objetivos del curso, como ustedes lo saben, están resumidos aquí, es impulsar la prevención y gestión integral cero residuos a disposición final, basada en la economía circular, baja en carbono en el marco de la legislación vigente en este año, 2023. Y el objetivo particular de este curso es poner en perspectiva las bases que establece la legislación vigente, que permiten implementar la economía circular e incorporar medidas normativas al respecto en las leyes estatales y reglamentos municipales en la materia en la megalópolis. Y como les dije, ya hay leyes en entidades federativas y ya hay reglamentos en municipios que incorporaron la economía circular y algunos de ellos en la región megalopolitana. De manera, por lo tanto, que no estamos en cero, vámonos a aprovechar lo que tenemos. Entonces, vamos a abordar esta sección basado en el enfoque de la regulación europea, que como ustedes saben, realmente es la que ha logrado una visión sistémica, una visión holística, que está apoyada con fuertes presupuestos, con organización de una serie de acciones que en los 2 primeros años de
dada a conocer la política de economía circular, ya han logrado resultados muy positivos. Y lo que vamos a tratar de ver es que tanto en la regulación mexicana, pues ya tiene disposiciones y ya se han puesto en práctica acciones similares a las que tienen lugar en la economía circular, pero ni con mucho organizadas de esa manera integral, holística y con un soporte financiero institucional muy sólido. A nosotros pareciera que vamos al revés, estamos cada vez debilitándonos cada vez más. Pero ¿saben lo que está pasando? En la medida que debilitamos a las instituciones y a los presupuestos gubernamentales, y sobre todo con la pandemia, ha surgido todo un espíritu solidario que ya conocíamos desde la época de los terremotos, se hizo muy patente, donde los ciudadanos, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil, pueden perfectamente contribuir y de manera acorde con el objetivo 17 de desarrollo sostenible relativo a las alianzas para lograr objetivos, a que no paremos de avanzar. Y de eso se trata este curso, no de quedarnos con los brazos cruzados, no de detener el trabajo solo porque va a haber elecciones y hay veda electoral. No, el país no puede detenerse. La situación de estas más de 50 millones de gentes que viven en pobreza y algunos de ellos en pobreza extrema y en situación de hambre, no puede detenerse ante esas circunstancias. Y por eso la idea de estos cursos es mostrar cómo ya hay una actividad intensa y organizada en este sentido. En el enfoque que se sigue en la Unión Europea, lo que buscan es incrementar, fíjense, la productividad de los materiales. Y esto es muy importante porque nuestra legislación define a los residuos como todo material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, pero que son susceptibles de valorización. O sea, nuestra ley no habla de basura, nuestra ley habla de materiales y productos que son susceptibles de valorización, y la valorización nos permite elevar la productividad de los materiales, vista esta como el que los productos de consumo que se elaboren contengan una mayor cantidad de materiales secundarios, resultados del reciclaje, para sustituir a la materia prima virgen y darle un respiro a la naturaleza para que pueda regenerarse. Y entonces, lo que se prevé además es garantizar el suministro de esos insumos a los productores, que se vio suspendido durante la primera fase de la pandemia COVID-19, en que se interrumpieron las cadenas de valor internacionales. Pero eso implica aplicar el principio de responsabilidad extendida del productor, de manera entonces que a lo largo de la revisión de las disposiciones legales de esta ley general marco y de las leyes de las entidades federativas que ya incorporaron la economía circular, vamos a ver cómo han incorporado la responsabilidad extendida del productor, y que está ya concebida en la LGPGIR y en la norma 161 de planes de manejo, residuos de manejo especial, de una manera implícita, porque están obligados a establecer planes de manejo los productores, importadores, distribuidores, comercializadores, exportadores de productos que al desecharse se convierten en residuos sujetos a plan de manejo. Eso es responsabilidad extendida, aunque no sea explícita. Pero fíjense ustedes que en la Unión Europea, cuando decidieron lanzar su política de economía circular, no hicieron una ley de economía circular. Lo que hicieron inmediatamente fue introducir en su regulación de los residuos dos conceptos fundamentales. El primero es este de la etapa previa a la condición de residuo, que es justamente en la cual podemos actuar para prevenir la generación de residuos, porque entonces lo que se está buscando es que el propietario o poseedor de las sustancias, materiales, productos o subproductos que son susceptibles de aprovechamiento o valorización, cuando ya a él no le interesan, pueda de alguna manera intercambiarlos, donarlos, venderlos, de alguna manera, como les digo, volverlos a incorporar en las cadenas productivas, ¿no? Para que no lleguen a los sitios de disposición final. Esa fase de la prevención de la generación de los residuos no quedó normada en nuestra ley, que como ya les dije,
fue aprobada 48 horas antes de que terminara la legislatura que la propuso. De manera entonces que se aceptó que esta ley es una ley perfectible, pero sus tanto principios como sus definiciones incorporan de manera clara acciones que se pueden desarrollar consistentes con la economía circular. El segundo concepto que introdujo la regulación europea fue el fin de la condición de residuo. Es decir, que una vez que no pudimos evitar la generación de residuos y entonces los introdujimos al sistema de gestión, también el sistema de gestión de residuos debe totalmente estar basado en esta filosofía de vámonos a alargar la vida de esos materiales y productos a través de el reuso, de la renovación, de todo lo que se pueda desarrollar, incluyendo el reciclaje. Y el reciclaje los convierte en materiales secundarios que son mercancías que deben ingresar a un mercado de subproductos, de mercancías. Y entonces tenemos que dejar claro cuándo es el momento preciso en que un residuo deja de serlo, para que entonces ya no le aplique esta legislación, sino toda aquella que tenga que ver con el manejo de esas mercancías. Y aquí hago un paréntesis para decir que en la LEGEPA, desde 1988, se previó que hubiera un reglamento de materiales peligrosos, igual que se previó el de residuos peligrosos y de las actividades altamente riesgosas. No obstante, de que esa ley data de 1988, el único reglamento con el que contamos, previsto en esa ley, es el de residuos peligrosos y no el de materiales peligrosos, que en este momento no es tan importante. ¿Por qué? Porque también debemos pensar que muchos de los residuos pueden contener en diferentes cantidades materiales peligrosos que al desecharlos o los hacen residuos peligrosos o los hacen de residuos de manejo especial, que tienen que tomar en cuenta esa consideración de presencia de sustancias que pueden de alguna manera afectar la salud humana o al ambiente, y por lo tanto ahí tenemos una omisión que tiene que ser subsanada y tenemos que contar con ese reglamento. Entonces hay tareas pendientes, pero entonces veamos, con esta termino la regulación europea para decirles finalmente entonces que estas definiciones son fundamentales porque nos aclaran qué residuos son productos sujetos a la responsabilidad extendida del productor, a los que aplica un conjunto de medidas adoptadas para exigir a los productores de productos prioritarios que asuman ya sea la responsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa para la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de sus productos, incluidas las operaciones de recogida separada, recolección selectiva que le llamamos, clasificación y tratamiento. Y esta obligación puede incluir también la responsabilidad de contribuir a prevenir los residuos y a que se puedan reutilizar y reciclar. Los productores de productos pueden cumplir las obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada del productor, individual o colectivamente, lo que nos recuerda nuestra norma de planes de manejo, que también existen planes de manejo individuales, colectivos, privados, mixtos con apoyo del gobierno, locales, regionales o nacionales. O sea, veamos pues que nosotros somos un país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual nos adherimos en 1994, y de ella forman parte los países de la Unión Europea, que al igual que México se inspiraron en los trabajos de la OCDE y en el manual para la prevención estratégica de los residuos que se publicó en el año 2000, con una serie de recomendaciones que justamente decían vámonos más allá del reciclaje, vámonos a la prevención que incluye todas estas cuestiones de diseño de productos y procesos, más todo lo que les dije para alargar la vida de los productos. Entonces vean ustedes que nuestra ley pues es una ley que se anticipó incluso a la regulación europea, a la política europea de economía circular. Entonces, ¿dónde nos encontramos como país en cuanto a la legislación? Y le pido a Ale que me interrumpa en el momento que tenemos estos 5 minutos de receso para que yo continúe después.
porque tendremos bastante tiempo para ir tratando todas estas cuestiones. Pero aquí lo que quiero decirles es que para que las leyes surtan efecto, requieren conocerse, entenderse y aplicarse. Y por eso este curso, porque es lo que estamos haciendo, desmenuzando la ley para que todos las entendamos. Y por eso les pedimos desde el inicio del curso que olvidaran el cargo público que ustedes tienen y que como individuos contestaran preguntas acerca de cuáles son los tipos de residuos que ustedes personalmente generan o generan en sus hogares, de qué tipo son, en qué cantidad los generan, qué están haciendo con ellos, están claros en que generan también ustedes emisiones con gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo es que verdaderamente si nosotros nos entendemos como sujetos regulados, porque la ley nos aplica también a nosotros como consumidores generadores de residuos, entonces perfectamente podemos ayudar a regular o a aplicar la regulación que tenemos en la materia. Bueno, de eso se trata este curso, de que nos quede claro que nuestra ley nos ha permitido construir el andamiaje jurídico tendiente a evitar y reducir la generación de los residuos, a aumentar el aprovechamiento y valorización de los mismos y a restringir la disposición final de los residuos en México. Y quiero decirles que al mismo tiempo que se estaba gestando la ley general, lo hacía la ley de residuos sólidos del Distrito Federal. Pero curiosamente, la ley general se aprobó en el Congreso en abril, al mismo tiempo que fue, creo, la misma fecha, 23 de abril, en que se estaba publicando la ley de residuos sólidos del Distrito Federal. Y la LGPGIR se publicó hasta octubre, el 8 de octubre de ese año. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de residuos sólidos del Distrito Federal contiene muchos de los elementos y se basa en los instrumentos de política de gestión y de control de la LGPGIR, pero tiene sus particularidades que la hacen diferente. De eso seguiremos hablando también. Bueno, entonces, es importantísimo que tengamos claro el papel que juegan los principios dentro de los ordenamientos jurídicos. Los principios del derecho ambiental son la guía general del sistema legal ambiental, de tal manera que si existe alguna duda de cómo impartir justicia ambiental, se debe de recurrir a ellos para la codificación de principios de derecho ambiental en convenciones internacionales, en decisiones de organismos internacionales y en la legislación nacional se ha venido desarrollando desde el año 1980. Nadie duda que una de las posibles vías de conceptualización del derecho internacional es ser considerado como un proceso continuo de creación de normas provenientes de los principios y de conductas de sus sujetos para lograr una administración efectiva en relaciones entre miembros de la comunidad internacional, principalmente estados, e incluyendo organizaciones internacionales e individuos. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es que todo esto es susceptible de evaluar. O sea, no estamos poniendo los principios en un ordenamiento jurídico nada más para que estén ahí como la Biblia. No, lo que tenemos que ver en qué tipo de indicadores se van a traducir y tenemos continuamente que estar retándonos para ver si vamos bien o tenemos que corregir el rumbo. Y por eso nuevamente insisto en que el hecho de que la Ciudad de México cuente con un inventario de residuos sólidos que empezó a publicar en 2006, el último que yo tuve acceso fue el año 2021, pero tengo entendido que ya está listo el de 2022. Eso es maravilloso porque nos permite crear series de tiempo sobre la aplicación de todos los instrumentos de la ley que son, como les digo, compatibles con lo que buscamos de no generar residuos y sobre todo aquellos que van a disposición final, que para la Ciudad de México eso debe de ser una obligación moral, porque no es posible que genere residuos que se van a enterrar en rellenos sanitarios del Estado de México y del Estado de Morelos, en la megalópolis. Creo que todos nos debemos unir para cambiar las prácticas de consumo de los ciudadanos de cada alcaldía y de las actividades productivas de cada alcaldía, de manera tal que no se generen residuos. Y entonces tenemos que tener una curva de generación de residuos que nos permita ver si efectivamente estamos desacoplando esa curva de crecimiento de los residuos de las curvas
de Producto Interno Bruto que nos indican actividades productivas y de las curvas de capacidad de gasto de la población que nos indican el potencial de consumo de los ciudadanos. Entonces, si no hacemos eso, estamos en falta, porque entonces nada más estamos con un sentimiento falso de seguridad de que estamos haciendo todo lo correcto, porque estamos haciendo muchas actividades, pero no si no se traducen en indicadores tanto de eficiencia, que nos permita ver si logramos los objetivos a un costo razonable, y de eficacia, que es el fin último que persigue cada una de estas medidas. Entonces, como Alejandra todavía no me detiene. Sí, tenemos 3 minutitos nada más, 2 minutos. Perfecto. Entonces, todo el mundo tiene el derecho, esto es importantísimo, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, que conste, todo el mundo tiene el derecho y el deber de conocer los ordenamientos jurídicos que rigen en el país. El contenido y aplicación de las normas jurídicas no se puede eludir su cumplimiento alegando desconocimiento o falso conocimiento. El profano, a pesar de carecer de conocimientos propios de un profesional del derecho, está obligado a conocer la existencia de las normas cuando éstas son publicadas en los diarios oficiales mexicanos, lo que ocurre con todas nuestras leyes y reglamentos. Ello significa que todos los ciudadanos, en caso de desconocimiento, no podrán ampararse en su ignorancia para eludir los efectos de esta Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en este diario oficial. Pero por eso yo les digo que también los funcionarios públicos pueden ser acusados de omisión si no solo no conocen la ley, sino conociéndola, no realizan las funciones, no hacen efectivas sus responsabilidades para que esta ley se conozca, se verifique su cumplimiento y en su caso se sancione en caso de incumplimiento, ¿no? Y terminaría yo con este principio general de legalidad. Lo que no está prohibido por ley está permitido. Y les estoy poniendo en cada una de estas imágenes la cita bibliográfica de la institución o el organismo gubernamental que establece estos o plantea estos principios. Entonces, el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el orden jurídico mexicano, en los artículos 103 y 107 de la Constitución, de manera que los gobernados están en libertad de realizar no solo todo aquello que la ley les permita, también lo que no les prohíba. Entonces, ustedes como autoridades tienen aliados naturales en las instituciones educativas, en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones profesionales, en las organizaciones empresariales. Hagan uso de esa autoridad para convocarnos a todos, para que justamente en estas etapas de dificultad económica y de crisis climática grave, todos hagamos un esfuerzo para lograr hacer aquello que la ley nos mandata, que la ley nos permite o que la ley no nos prohíbe. Entonces, con esto termino esta sección para tener un merecido descanso de 5 minutos. Muchísimas gracias, doctora. Entonces son las 11:56. Nos vemos a las 12:01. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Comenzamos otra vez con la segunda parte del tema del día de hoy. Gracias, doctora. Adelante. Tiene su micrófono apagado. Sigue con su micrófono apagado. Y ve antes de compartir. Bueno, justamente antes de compartir, déjenme decirles algo. Por tercera ocasión he sido invitada por la Suprema Corte de Justicia, por sus órganos que se ocupan de cuestiones de capacitación, de cuestiones de protección de los derechos humanos,
y demás, a impartir un curso sobre el tema de la economía circular y el manejo de los residuos. En este caso, se trata de un diplomado de protección de la naturaleza, cambio climático y derechos humanos, que va a ser impartido a alrededor de 3,000 participantes, que son jueces o bien estudiosos del tema. De manera entonces que voy a aprovechar la información que he reunido en estas revisiones que he estado haciendo de la experiencia mexicana de legislación de la prevención, gestión integral y la economía circular de los residuos para tratar el tema de manera que haya una coincidencia entre aquellas cosas que estamos cubriendo en este curso y, bueno, las que los jueces deberían tener en mente, porque tanto los 3 poderes de gobierno deberíamos estar trabajando en la misma línea para lograr, como decía, mitigar el cambio climático y lograr los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, y en este caso a través de lo que nos permita la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Bien, entonces, sigamos, comparto. Creo que, no sé si estoy, ay, ¿por qué me salgo? ¿Por qué me salgo? ¿Por qué me salgo? Deme un segundo, por favor. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, simplemente como un parteaguas, porque les dije que cuando estaba sujeta a consulta pública esta Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, había un rechazo muy fuerte de parte de muchos sectores. Era una ley que no se entendía. No ¿Sí? no se ve la pantalla. Pulse. Discúlpeme, entonces estoy viendo ahorita visualización, ver la pantalla completa. ¿Se ve completa? No, no se ve la presentación. No se ve nada de la presentación. Estamos viendo un negro. Entonces, A ver. Sí, dime, por favor. dice que pulse 2 veces para entrar al modo de pantalla completa. Sí. Ya pulsé 2 veces. No. Si quiere, deje de compartir. Ahora, Alberto. disculpe, en un momento comenzamos. No se ve todavía, no se ve negro. Pueden probar con abrir y cerrar la presentación. Bueno, disculpen. Ya la abrí y cerré, la vuelvo a abrir y cerrar. Ya. ¿Sí lo ven? Sí, ya se ve. Ahora si quiere adelantarle. Estamos acuerdo. en la primera. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, a ustedes su paciencia. Bueno, entonces les estaba diciendo que hubo una gran oposición para que esta ley pudiera ser promulgada, aduciendo que no podía haber una ley general sobre una materia que la Constitución había otorgado a los municipios la facultad de prestar los servicios de manejo de los residuos. Bueno, entonces, hubo, por lo tanto, que someterla a la consideración de las comisiones dictaminadoras, no solo de medio ambiente, sino también de ciencia y tecnología y de asuntos legislativos. Y definitivamente se llegó a la conclusión que, por supuesto, se podía lograr una ley general en la materia. Recuerden que lo mencionamos desde un principio,
no fuera sino porque los residuos al descomponerse generan gases y contaminantes con efecto de invernadero y sustancias que al quemarse pueden viajar a grandes distancias que trascienden las fronteras municipales y afectan incluso a todo el mundo. De manera entonces que esta es una legislación ambiental que está basada en el artículo 73 constitucional, fracción inciso G, en la cual los legisladores están facultados a legislar en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, ¿no? Entonces, se trata de una ley que contiene una serie de pautas de conducta que ordenan, permiten o prohíben a los generadores de residuos prevenir o reducir su generación y manejarlos a manera de no dañar al ambiente o la salud. Segundo concepto importante, esta es una ley dirigida a los generadores, no a los prestadores de servicios, que es algo que está muy enraizado ya en nuestras conductas de pensar que las leyes de residuos las tienen que hacer los servicios públicos. No es así, y menos aún cuando estamos transitando hacia una economía circular en donde buscamos prevenir la generación de los residuos al mantener los materiales circulando en la arena económica tanto como sea posible para permitir la regeneración de los recursos naturales. Y esto pues obviamente difiere de lo previsto en el artículo 115 constitucional, que es muy escueto en la fracción C, inciso C, que establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Pero fíjense ustedes que en ese mismo artículo creo que nunca se lee, porque sin perjuicio de su competencia municipal, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Por eso el FODA del día de hoy es tan importante. La pregunta es, ¿podremos llenar ese vacío, ese rezago que tenemos de cumplimiento de parte de los municipios, de su obligación de regular y poner en práctica los reglamentos en materia de prevención y gestión integral de los residuos de su competencia, y ahora con un enfoque de economía circular? Pero además teniendo en cuenta que también este mismo precepto constitucional establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Entonces, por eso les estamos diciendo y les hemos puesto al inicio de estos cursos el mapa de la región megalopolitana para que vean cómo están avecindados las 7 entidades que la conforman. Y les hemos planteado que existen dentro de cada una de esas zonas, a su vez, zonas metropolitanas y corredores que vinculan una entidad federativa con la otra. Entonces, cuando estamos hablando de esta facultad constitucional para poder coordinarse y asociarse, pues es maravilloso. Yo creo que debemos recurrir a ello y debemos trabajar con esa visión megalopolitana. Y aquí hay que hacer este paréntesis porque también lo mencionamos desde el inicio del curso, que el caso de la Ciudad de México es muy particular porque la Ciudad de México se rige como un organismo central de gobierno que dicta pues, las pautas, las políticas que aplican en todas sus alcaldías. Pero definitivamente con estos datos que nos provee el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México, es fantástico como uno puede ver las distinciones de una alcaldía a la otra en términos de población residente, en términos de población flotante, en términos de actividades productivas, en términos de capacidades económicas, de niveles de desarrollo, etcétera. Entonces, si lo que estamos diciendo es que ojalá que la Ciudad de México nos pudiera proporcionar una serie de tiempo de cómo ha ido creciendo el volumen de los residuos sólidos urbanos que son resultado del consumo en la Ciudad de México y si es posible por alcaldía, para que pudiéramos ver que es urgente cambiar las prácticas de consumo que son diferentes de una alcaldía a otra, y como les decía, que también inciden las actividades productivas que en ellas se desarrollan. Entonces yo creo que el grupo de la Ciudad de México que realice el FODA, pues debería estar viendo
qué oportunidades se pueden tener justamente de que cada alcaldía tenga su sistema de prevención, gestión integral y economía circular, claro que enmarcado en su ley de economía circular de la Ciudad de México y en su ley de residuos sólidos correspondiente, ¿no? Pero ahí también veríamos oportunidades de mejora regulatoria. Y entonces, ahora voy a hablarles de algo que es sumamente importante. Cuando se promulgó, bueno, cuando se sometió a consulta la LGPGIR, hubo una serie de objeciones de abogados ambientalistas a que hubiera un capítulo de definiciones tan extenso y aduciendo que las leyes eran para imponerle a los sujetos regulados sus obligaciones y que uno no tenía por qué estarles explicando ni el por qué ni el para qué, ¿no? Y que entonces la ley estaba llena de definiciones ociosas. Y entonces cuando a mí me pedían asesoría para responder a todas las objeciones que surgían en ese entonces, cuando estuve asesorando a los legisladores en apoyar la promulgación de esta ley, entonces yo les pedía pues a esos abogados que me dijeran, a ver, por favor, díganme cuál definición le parece ociosa para que yo pueda argumentar si lo es o no lo es. Y ¿saben qué me contestaban? Ah, no, porque si nos dedicamos a señalar qué aspectos de la ley no están bien, es como si diéramos un consentimiento tácito al resto de la ley de que estamos de acuerdo con ella. Bueno, pero entonces, recurriendo aquí a esta cita bibliográfica para proveerles elementos para ver por qué son importantes las definiciones, les transmito lo siguiente. Al redactar una norma, podemos enfrentar diversos problemas con relación al empleo de un término que está utilizado frecuentemente en su texto. De hecho, no vamos a definir algo que por primera vez se va a mencionar en algún lugar. En ese caso, en el lugar correspondiente en el texto de la ley, ahí se explica a qué se refiere uno. Pero si va a ser un término que va a ser utilizado repetidas veces en el texto de la ley, entonces, ¿cuándo ameritamos contar con una definición? Pues cuando el significado del término no sea muy conocido, cuando el término tenga más de un significado y entonces puede haber ambigüedad, que teniendo un significado único y conocido no surjan con seguridad los límites de su aplicabilidad, o sea, es vago, véase respecto a las determinaciones de pequeño y gran generador de residuos, cuáles son los límites para ser considerado de un grupo o de otro, y que se trate de un término técnico que puede tener distintos significados para distintas teorías. Y esto en materia de economía circular pudiera ser el caso. Si en cualquiera de estos casos el significado no queda debidamente aclarado por el contexto, la definición puede precisarlo siempre que se recurra al tipo de definición adecuada. Y aquí esto yo creo que es una tarea que podemos realizar de justamente como que tener un compendio de definiciones que hemos estado usando para una serie de términos coyunturales para el tránsito hacia la economía circular, para ver si podemos homogeneizar la terminología que pudiéramos usar de manera homologada en toda la región megalopolitana. Entonces, esa es una invitación para ustedes en este sentido, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo en la realidad? Es común que las leyes estatales derivadas de la LGPGIR se apeguen a las definiciones establecidas en ella, lo cual mantiene sus consecuencias normativas. Y aquí quiero hacer una diferencia entre las leyes de entidades federativas que están basadas en esta legislación ambiental de los residuos y las leyes que regulan la gestión ambiental en general y que ahí incorporaron consideraciones a la gestión de los residuos, porque son totalmente diferentes. En esas legislaciones ambientales son sumamente vagas, no hay verdaderamente normas que mandaten, no hay normas que, digamos, guíen las conductas de los sujetos regulados, lo que sí hace la LGPGIR, ¿no? Bien, entonces, lo que sí hemos visto, pues, que hay muchas definiciones para un mismo término en estas diferentes legislaciones de entidades federativas. Y entonces, esto último nos hace pensar que sí debemos hacer algo
en este sentido, como ya se los mencioné. Ahora vamos rápidamente a ver las disposiciones de la Ley General y su reglamento. Miren, estoy tomando algunas disposiciones que son coyunturales, no pudiera entrar en todas las que pudiera haber, pero además tampoco hay muchas que tengan que ver con la regulación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que solamente empiezan a partir del artículo 95 y no son más de 6 artículos, ¿no? Pero en este caso, el artículo 1, que es el artículo que nos enmarca toda la ley, nos establece que esta ley es reglamentaria, como lo dijimos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de los residuos en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son, escuchen bien, de orden público e interés social, y tienen por objeto garantizar el derecho, o sea, es una ley basada en los derechos humanos de toda persona al medio ambiente sano, y propiciar el desarrollo sustentable, como lo establecen los artículos 25 y 27 constitucional, a través de la prevención de la generación, valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, los minerometalúrgicos, los sólidos urbanos, de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Y este es un párrafo que ha sido reformado durante este año. Quiero prestar particularmente atención a esta consideración sobre la importancia de las disposiciones del orden público e interés social. Son de orden público el conjunto de condiciones legal y reglamentariamente establecidas que, respetando los principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas mínimas de convivencia en el espacio público. El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular. Y se los comento porque las leyes de orden público no pueden ser dejadas de lado por los contratos privados. O sea, quienes hayan establecido concesiones mediante contratos privados para la recolección de los residuos, para su transferencia, para la recuperación de materiales valorizables, para su confinamiento, que tengan condiciones que son contrarias al orden público y al interés social, no son válidas ante esta ley. Entonces, el orden público es el núcleo del orden social, y menos cuando estamos hablando de una materia que puede, por el manejo de los residuos, ocasionar daños a la salud y al ambiente, lo cual también sería violatorio del derecho a un ambiente sano y del derecho a la protección a la salud. Bien, entonces, en este mismo artículo número 1 de la ley marco sobre su objeto general, hablan de que la ley también establece las bases para desarrollar toda una serie de actividades que consideramos que son compatibles con la economía circular. Y se las resumí en forma de un rompecabezas para que nos sea más fácil de memorizar que un listado de incisos que hacen alusión a ellas. Primero, aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios. Y aquí quiero decirles que la Unión Europea tiene un catálogo de residuos, que es un listado que empieza enunciando aquellos que son equivalentes a nuestros residuos sólidos urbanos, para seguir con otros que son equivalentes a nuestros residuos de manejo especial y otros que son de residuos peligrosos. Para mí ha sido muy difícil. He tratado a partir de ese catálogo de elaborar un catálogo nacional semejante y no lo he logrado. Chile tiene su propio catálogo de los residuos que he enunciado. De manera entonces que yo sí creo que ya es hora de que hagamos un ejercicio para ver cómo podemos establecer esta clasificación. Y más adelante veremos que la ley tiene previsiones al respecto. Y también la ley establece bases para que las disposiciones que deben de considerar los gobiernos locales en la regulación de los residuos de su competencia sean claras para estos municipios, y esto lo vamos a ver más adelante en las facultades de los municipios y lo que mandata la ley para que se desarrolle a ese nivel. Y luego nos establece bases, pero no lo hemos hecho tan
acuciosamente para definir las responsabilidades de los productores, de los importadores, exportadores, comerciantes, consumidores, prestadores de servicios y autoridades. Yo creo que si queremos que aplique la responsabilidad compartida y cada quien hagamos nuestra parte, tenemos que acotar, quitarle pues esta vaguedad a las responsabilidades de cada uno de estos actores y sectores. Y también necesitamos fomentar la valorización de los residuos. Promover la participación y el desarrollo de los mercados de subproductos. Este es el momento de hacer eso, porque si queremos justamente que la mayoría de los generadores hagan esfuerzos por, desde el inicio, separar desde el origen, o no mezclar, más bien segregar desde el origen los materiales de diferente composición para su valorización, es dejar claros cuáles son los mercados de esos materiales y tener para cada entidad federativa como el directorio de quien compra y de quien vende estos materiales, ¿no? Necesitamos promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales. Eso está bien dicho, pero no hemos hecho efectivo ese principio de responsabilidad compartida. Entonces tenemos que normarlo, tenemos que decir cómo vamos a hacerlo que se haga efectivo. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos, pero con este enfoque de trazabilidad de los residuos, desde la fuente generadora hasta su destino final en cada una de las etapas de su ciclo de vida. Porque acuérdense que en este momento el IPCC solamente está considerando como fuentes emisoras de gases de emisiones en el sector residuos a los sitios de disposición final, además de las plantas de tratamiento de agua residual. Pero los sitios de disposición final ya no los queremos. Entonces, ¿dónde están la estimación de emisiones de gases con efecto de invernadero cuando se cambia el diseño de productos y procesos, cuando se reparan los productos, se renuevan, se remanufacturan, se transforman en materiales secundarios? ¿Cuánto nos ayudaría eso a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero? Esa es una tarea pendiente. Y también nos plantea la ley establecer medidas de control correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y aplicación de esta ley. Recuerden que les mencioné que la Semarnat publicó recientemente los 2 programas nacionales de prevención, gestión integral de los residuos que corresponden a los sólidos urbanos y de residuos de manejo especial para la etapa 2022-2024. Y cuando ellos analizan lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, se hace ver claramente que no ha habido, y lo entendemos ante los recortes presupuestales y los despidos de personal, que no hay una supervisión, una verificación del cumplimiento de la ley y aplicación de sanciones a quien de manera reiterada viole las disposiciones de esta ley. Entonces, una ley que no se vigila su cumplimiento, que no se difunde, que no se entiende. Entonces, vean ustedes todas las tareas que tenemos por delante, ¿no? Ahora, no voy a entrar uno a uno en los detalles de los principios de la ley, simplemente aquí les puse de relieve aquellos que los tenemos que tener presentes en una economía circular, el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. No olviden que estamos queriendo dejar atrás la economía lineal que nos dejó de herencia el cambio climático y todos estos problemas de pobreza, de hambre, de desigualdad, de desempleo. Y entonces, otros principios serían sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo de los residuos a las medidas que dicte el orden público, que ya mencionamos que son las de mayor importancia. Y el último de estos principios, les digo, no quiero entrar en todos, pues es el que hace alusión a que quien genera los residuos tiene que pagar por su manejo. Si el artículo 134 de la LEGEPA desde el 88 estableció que los residuos son la principal causa de la contaminación de los suelos y que corresponde al Estado y a la sociedad prevenir esta contaminación. Por lo tanto, quien genera los residuos y puede contaminar el ambiente
debe ser considerado como un contaminador potencial y aplica el principio el que contamina paga. Entonces, no cobrar por el manejo de los residuos constituye un medio perverso que desincentiva a los generadores a dejar de generar. Entonces, rápidamente les hablo de que existe ese principio de responsabilidad compartida, que vean que planteas claramente que productores, importadores, exportadores, comercializadores y consumidores, así como las empresas de servicio de manejo de residuos y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible. Entonces, me detengo aquí en el enunciado de estos principios para decirles que en el ejercicio FODA que hagamos, por favor, tengan a bien, pues, de constatar que la ley ya les está dando todas las pautas para poder crear esos sistemas municipales para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, y en su caso en las alcaldías, lo que constituyera un medio para que en cada una de ellas se atendieran los problemas particulares que están ocasionando que no dejen de generar residuos. En este caso, nada más volver a repetir que nuestra definición de residuos deja claro que es la intención de desechar los materiales y productos lo que los convierte en residuos. ¿Y en manos de quién está no desecharlos? De todos nosotros que somos los generadores. Entonces, vámonos hacia la prevención. Si no hemos logrado una gestión municipal razonable de los residuos, es porque no tienen recursos humanos, no tienen tecnologías, no tienen todas las capacidades para poder, y la infraestructura para poderlos manejar, pero si no es una obligación solamente de los servicios municipales. Esto es una responsabilidad compartida de todos. Lo que tienen que hacer los municipios es convocarnos a todos los actores, que de hecho estamos regulados, para que entre todos justamente montemos un sistema ganar-ganar, en donde establezcamos esos encadenamientos productivos entre quien produce un bien, quien lo comercializa, quien puede repararlo, renovarlo, remanufacturarlo, venderlo usado o que pueda transformarlo en un material secundario. Entonces, lo sé que la ley de residuos sólidos del Distrito Federal, particularmente en 2014, hizo una cantidad de reformas que iban en la dirección de su intención de transitar hacia una economía circular, pero nuevamente no es una ley de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos. Creo que tenemos que analizar cómo mejorar. Hay oportunidades pues para mejorar también esa ley. Y recuerden pues que nuestras definiciones de aprovechamiento de residuos y valorización pues son consistentes con la economía circular en la medida en que el aprovechamiento es un conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, la remanufactura, el rediseño, el reciclado y la recuperación de materiales secundarios o de energía. Y esto lo planteamos desde hace 20 años. Y lo mismo, valorización es el principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos mediante su reincorporación en procesos productivos, pero bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. Y bueno, ya no entro en el detalle, pero nada más es para decirles que estas dos definiciones de responsabilidad compartida y de manejo integral nos aterrizan de que cualquier cosa que hagamos para ponernos a trabajar como aliados, como socios, en lograr una visión sistémica, holística, de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, lo tenemos que hacer acorde a las realidades de cada una de nuestras entidades federativas o de nuestros municipios, e incluso casi iríamos a decir de nuestros barrios, de nuestras dependencias municipales, si es que las vamos a aplicar estos principios dentro de las oficinas de los gobiernos, cosa que en el caso de la Ciudad de México, a través de la aplicación de los sistemas de manejo ambiental, ya hacen compras de productos duraderos, ahorran agua, energía, materiales y tienen planes de manejo y todo lo reportan en su inventario de residuos sólidos, lo que deberíamos estar compartiendo en todas las entidades federativas, porque
a todas nos convendría aprender las lecciones de estos años de gestión en la Ciudad de México. Ahora, la definición de la gestión de los residuos de la ley GPGIR, pues va mucho más allá de cómo abordan la prestación del servicio público, los servicios municipales, ¿no? En este caso, se plantea que la gestión integral de los residuos debe ser un conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. Por eso tienen que evaluar la eficiencia de sus instrumentos de gestión, porque si no le están evaluando en términos de cuánto están gastando por los beneficios que están obteniendo, nuevamente no estamos seguros de que estamos en lo cierto, que esos sistemas están funcionando, ¿no? Ahora, este es el artículo de la ley GPGIR a la que hacía yo referencia, donde se establece que le corresponde a la Semarnat agrupar y subclasificar los residuos peligrosos, los sólidos urbanos y de manejo especial en categorías con el propósito de elaborar los inventarios correspondientes, yo diría los catálogos correspondientes y sus inventarios, y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. Y se plantearon algunas ideas para cómo subclasificar, véase, para proporcionar a los generadores o a quienes manejan o disponen finalmente de los residuos, indicaciones acerca de su estado físico y sus propiedades o características inherentes que permiten anticipar su comportamiento en el ambiente. O bien, dar a conocer la relación existente entre las características físicas, químicas o biológicas inherentes a los residuos y la posibilidad de que ocasionen o puedan ocasionar efectos adversos a la salud, al ambiente o a los bienes en función de sus volúmenes, sus formas de manejo y la exposición que de este derive. Ese es un criterio de riesgo. Para tal efecto, se considerará la presencia en los residuos de sustancias peligrosas o agentes infecciosos que puedan ser liberados durante su manejo y disposición final, así como la vulnerabilidad de los seres humanos o de los ecosistemas que puedan verse expuestos en ellos. Y nuestra ley tiene una definición de vulnerabilidad, porque efectivamente la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y de nuestros ecosistemas no es igual de una entidad federativa a otra, de un municipio a otro, e incluso de una alcaldía a otra, y esa es la razón de que cada quien debe conocer su ámbito territorial donde ejerce esta función de tener una gestión ambiental de los residuos para que estos respondan a sus realidades, ¿no? Y luego termino con estas dos otras formas de clasificar para identificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos materiales que constituyen los residuos y los aspectos relacionados con los mercados de los materiales reciclables o reciclados, entre otros, para orientar a los responsables de su manejo. E identificar las fuentes generadoras de los residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua. Y esto lo tenemos que vigilar porque estamos perdiendo suelos también a una velocidad increíble y este es el momento de reforzar las medidas para recuperar su fertilidad. Ahí esta se repite con la anterior, por eso la voy a pasar rápido. No es fortuito que se haya clasificado a los generadores en función del volumen de generación. Lo que se está buscando, como les dije, la ley está dirigida a los generadores para que dejen de generar residuos, de manera que las obligaciones para un gran generador, que está obligado a hacer un plan de manejo, ya sea de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, pues son mayores que las de los pequeños generadores de residuos no peligrosos. Ahora toco el de los residuos peligrosos. Entonces, ¿qué estaríamos buscando? Si hacen sus planes de manejo, pues que disminuyan la cantidad que generan de los residuos y se puedan convertir en pequeños generadores. Por eso está previsto que cada 2 años se actualice la condición de generador, ¿no? Para saber si efectivamente está surtiendo efecto la intención de la ley. Ahora, lo vamos a ver más adelante. No entro en el detalle aquí para decir
cómo estos dos universos, pequeños y grandes generadores, debieran unificarse como universos sujetos a la regulación y control de las autoridades de entidades federativas. Los microgeneradores fueron concebidos particularmente para los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque la LEGEPA desde el 88 previó que los residuos peligrosos fueran una facultad exclusiva de las autoridades federales para su regulación y control, pero dejó abierta la posibilidad de que los residuos de baja peligrosidad, y no definió qué se entiende por baja peligrosidad, correspondiera a los estados y en su caso a los municipios su control para, entendiendo que se generan residuos peligrosos en toda aquella actividad que desarrollemos en la cual o bien estemos comprando productos de consumo o materiales que son o contienen sustancias tóxicas o peligrosas, que hace que al desecharlos se conviertan en residuos peligrosos, de manera que estamos generando residuos peligrosos desde nuestros hogares hasta todas las dependencias gubernamentales, las empresas de los tres sectores. Y entonces se previó que se sujetaran a regulación los microgeneradores de residuos peligrosos para facilitar, pues, porque no se han firmado esto de la transferencia de la responsabilidad de controlarlos, debería realizarse mediante un convenio. Los convenios nunca se firmaron, pero es necesario, y todas las entidades federativas lo saben, sus múltiples talleres mecánicos, sus salones de belleza y toda una cantidad de actividades están usando materiales peligrosos que los tiran al drenaje y que pueden estar ocasionando riesgos al mezclarlos con los residuos sólidos urbanos y van a parar a los sitios de disposición final. Entonces, sí es indispensable regular a estos microgeneradores y por eso este nivel que se estableció realmente fue inspirado de cómo en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos decidieron establecer pues categorías, bueno, más que categorías, decidir a qué residuos regular e inspeccionar. ¿Por qué? En el caso de Estados Unidos, la descentralización de la gestión de los residuos data de mucho tiempo atrás, pero se identificó que había una multiplicidad de sitios contaminados con residuos como resultado de su acopio o de su confinamiento, ya sea en confinamiento controlado de residuos peligrosos o confinamiento de residuos sólidos urbanos o industriales no peligrosos. Por todo el país estaba contaminado. Entonces se estableció una ley federal que no se llama ley de residuos, es una ley de conservación y recuperación de recursos. O sea, es una ley que se anticipó a la economía circular con ese enfoque. Pero entonces, como estaba descentralizada la gestión, para que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, hiciera cumplir esa ley y las políticas que ellos estaban estableciendo en la materia, pues crearon un fondo apoyados por los legisladores para proporcionar recursos a estados y municipios o condados que recurrieran a ellos para fortalecer sus capacidades de gestión. Y entonces, aquellos que estuvieran de acuerdo en orientar su gestión de acuerdo con esta ley, recibían el recurso financiero. Y en el caso de los residuos biológicos infecciosos, en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijeron, al igual que en el caso de los otros residuos, no podemos controlar a todos los que generan residuos, no podemos. Tenemos que acotar esta cosa de evitar la vaguedad de los límites, ¿no? De una definición a un tipo particular y una cantidad particular de residuos, en este caso los biológicos infecciosos. Dijeron, solamente vamos a regular y controlar a los servicios médicos y laboratorios que manejen todos estos organismos que pueden ocasionar enfermedades y que generen residuos punzocortantes y demás, que se generen en estas cantidades, ¿no? Mayores, ellos se ocupan de los mayores de 400 kilogramos al año, y entonces a nosotros se nos ocurrió
que los microgeneradores para México podrían estar por debajo de esa cantidad y entonces ser controlados por las autoridades locales. Entonces, esto es algo que no se ha entendido. Estuvo a consideración durante la ley, durante el periodo de consulta, y la verdad que muchas de estas cosas, muchos de estos límites que se establecieron, no se nos cuestionaron, no hubo quien opinara en contrario o aportara ideas para mejorar esta cuestión. Pero después de 20 años de aplicación, yo creo que todos ustedes que se han ocupado de poner en práctica esta ley deben de tener ideas sobre aquello que funciona, sobre aquello que no funciona. Y yo creo que este es el momento de sacar a relucir esas experiencias. Y por eso los estamos invitando a partir de hoy a realizar estos ejercicios FODA, donde en grupos por entidad federativa analicen ustedes si va a ser viable que tengamos sistemas municipales de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos que atiendan a todas estas cuestiones y aprendan de las lecciones de las que estoy hablando, ¿no? Entonces, las distribuciones de competencias y coordinación entre las autoridades están contenidas en los artículos 9 y 10. Entonces, acuérdense que es una atribución municipal ocuparse de los residuos sólidos urbanos, domésticos y de pequeños generadores que generan menos de 23.5 kilos al día, que es igual menos de 10 o más toneladas, de 10 toneladas al año, perdón. Pero fíjense ustedes que hay otro grupo de sólidos urbanos, pero que son atribución estatal, porque se generan en cantidades superiores a 23.5 kilogramos al día. Bueno, esta distinción ha contribuido a crear un problema mayor. ¿Por qué? Porque al establecer la norma 083 de rellenos sanitarios en los cuales confinar los residuos sólidos, se mezcló los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, porque a los residuos sólidos urbanos de grandes generadores se les llamó en la ley residuos de manejo especial. Pero fíjense ustedes lo que dice abajo, que en realidad los residuos de manejo especial, como tales, son los que se producen en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, avícolas, ganaderas, pesqueras, forestales y silvícolas. Entonces, este es el momento, fíjense, podemos resolver este problema, porque yo lo he visto muy claro en la Ciudad de México, cómo a los grandes condominios, las grandes unidades habitacionales, se les considera como si fueran generadores domésticos, cuando en realidad deben de considerarse todos esos conjuntos como grandes generadores sujetos a plan de manejo, y entonces las administraciones de esos condominios, y estoy hablando el ejemplo de los condominios, pero puede ser de otras cuestiones, debieran estar teniendo un plan de manejo y educando a los condóminos para para cambiar sus prácticas de consumo y para de alguna manera aprovechar los residuos orgánicos dentro de sus parques y jardines o sus azoteas o lo que fuera, y de alguna manera evitar que se mezclen con los sólidos urbanos los residuos de manejo especial, que llenan más rápidamente los rellenos sanitarios que tanto trabajo cuesta construir y operar de manera adecuada conforme a la norma, y sobre todo en una entidad que está mandando a relleno sanitario sus residuos al Estado de México y a Morelos. Entonces, yo creo que esto hay que analizarlo, y esta es la ocasión, para eso es este curso, para que hagamos un análisis de conciencia y veamos qué nos ha dejado 20 años de lección de aplicación de esta legislación, ¿no? Bueno, y entonces no voy a entrar en el detalle de las facultades de entidades federativas y de municipios, porque es un listado normalmente de incisos que nos dicen todas las cosas que tienen que hacer. A mí me pareció que era mejor agruparlas para que viéramos cosas tan importantes, pues que corresponde a la entidad federativa formular, conducir y evaluar la política estatal, en este caso de la Ciudad de México, sobre residuos de manejo especial, que es lo que están haciendo, expedir los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento. Ayer fue fantástica en el foro
en el FODA, la participación de representantes del Estado de México y de la Ciudad de México, bueno, nos compartieron todo lo que han realizado de actividades en este sentido y verdaderamente es inspirador. Pero necesitamos analizarlo, como les dije, a la luz de indicadores como el volumen de crecimiento de los residuos sólidos urbanos para ver si es cierto que todo lo que están haciendo va a desacoplar la curva de crecimiento de la del Producto Interno Bruto y la capacidad de gasto, ¿no? Entonces, lo que les digo, de cada una de estas facultades derivaría la pregunta, ¿y esto cómo lo mido? ¿Cómo me aseguro que lo estoy logrando con eficiencia y eficacia, ¿no? Y luego les dije a los municipios, para mí, por eso nuestra fundación se dedica de veras gran parte de nuestra actividad, mucha de ella pro bono, está orientada a apoyar a los municipios, porque ahí está el verdadero cambio hacia una economía circular del país, no del sector productivo. Porque véase, muchas de las empresas que operan en México, de las grandes empresas, o son transnacionales que ya aplican la economía circular en los países de origen y la transfirieron a México, o son grandes empresas mexicanas que se adhirieron al grupo de los 100, al C100 de la Fundación Ellen MacArthur y que también están aplicando la economía circular dentro de sus empresas, no necesariamente asumiendo la responsabilidad extendida del productor. De manera entonces que nadie estaba tomando en cuenta, no puede haber producción sin que haya consumo, pero tampoco podemos ver a los consumidores como aquellos que nos van a permitir que sigamos vendiendo los productos que generamos, pero sin tomar en cuenta las necesidades de protección de la salud y el ambiente y de generación de empleo y de evitar la desigualdad, etcétera. Y entonces por eso en nuestra fundación se decidió a centrarse en los municipios, y yo creo que este curso es maravilloso en el sentido que nos puede permitir hacer ese cambio histórico de salir de la prehistoria, de recoge, traslada y entierra materiales que tienen valor, a tener una economía circular. Entonces, este resumen de las facultades de los municipios, que miren, prestar el servicio de manejo de residuos, está a la derecha de esta columna, en el segundo rubro, pues no es la función esencial, ¿no? Sobre todo en una visión como la que tenemos en una ley de prevención. La ley empieza con la prevención de la generación, aprovechamiento y valorización, y luego plantea la gestión. Y entonces, eso va a requerir emitir los reglamentos correspondientes, bueno, primero diseñar los sistemas municipales de prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, y basados en esos sistemas, emitir reglamentos correspondientes y formular sus programas en la materia, ¿no? Y todo a través de la coordinación y concertación. Acuérdense, aplica la responsabilidad compartida. Ustedes no pueden dejar fuera a todos los grupos de interés, tienen que hacerlo junto con todos ellos, ¿no? Y miren, la materia orgánica despunta como un tema en el cual centrar la atención para su aprovechamiento, porque realmente la bioeconomía va a ser el futuro en nuestro país de una serie de actividades económicas de interés social y que van a permitir crear negocios y empleos bajos en emisiones de carbono. Y justamente también he tenido la fortuna de ser invitada a participar en el grupo de planeación del sistema de bioeconomía de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que mediante una red mexicana de bioeconomía circular ha reunido a una serie de especialistas en temas relacionados, que en México tenemos muchísimos, gentes muy connotadas, e instituciones muy connotadas. Entonces vamos en buen camino, pero por eso, insisto, el FODA del día de hoy va a ser muy importante. No podemos dejar de efectuar el cobro por el pago de servicios, porque es una motivación para el generador para dejar generar. Tenemos que verificar el cumplimiento de la ley, tenemos que controlar a los microgeneradores de residuos peligrosos, prevenir la contaminación, aplicar incentivos económicos al desarrollo tecnológico, un sistema de monitoreo, evaluación y mejora continua. Y entonces la pregunta,
¿Se está logrando la prevención, valorización y manejo adecuado de los residuos de manera participativa a nivel municipal? Esa es la pregunta que ustedes podrían contestar en el seminario FODA, y creo que Alejandra me va a decir que ya terminé y que vamos a pasar a un receso. ¿Es así? Vamos a pasar a ver el siguiente video y después del video sí tenemos nuestro receso. Entonces Perfecto. voy a compartir pantalla para ver el siguiente video. Gracias, doctora. Entonces, dejo de compartir. Sí, por favor. Gracias. Los residuos de la construcción son ineficiencias de los procesos constructivos. Generan pérdidas económicas, inciden en la productividad y afectan la seguridad de las obras. Su vertido ilegal tiene impactos negativos en el entorno social y en el medio ambiente. Se disponen mezclados, lo que impide su reutilización y reciclaje para nuevos procesos productivos. ¿Cómo se generan los RCD? Los RCD provienen de obras de construcción nuevas, rehabilitaciones o reparaciones, excavaciones y demoliciones. Los RCD se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos deben ser gestionados según la legislación vigente. El mayor volumen de residuos corresponde a no peligrosos. Los que se clasifican en inertes, como ladrillos y cerámicas, hormigón y vidrios. Y no inertes, como metales, maderas, yeso y cartón. La tierra de las excavaciones es un material inerte y podemos usarla en la misma obra o en otra. Si se mezcla con otros residuos, se transformará en residuos según su clasificación. Gestión de los residuos de construcción. La gestión de residuos se realiza según la jerarquía de manejo para obtener el máximo beneficio de los materiales y reducir la cantidad de residuos. La prevención es la acción más importante. Su objetivo es evitarlos y reducirlos. La valorización son acciones para recuperar un residuo como material y comprende la preparación para su reutilización o reciclaje. Para valorizar, es importante que los residuos estén clasificados, limpios y no contaminados. Las operaciones relacionadas a la gestión de residuos deben realizarse con gestores autorizados y registrados, en conformidad a la legislación vigente. Los residuos que no se pueden valorizar se eliminarán en instalaciones autorizadas. Plan de gestión de residuos. Para gestionar los residuos en obra, debemos contar con un plan de gestión, documento que describe actividades y responsabilidades. Para su diseño, planificación e implementación, tenemos que incorporar información del proyecto, objetivos y metas, responsabilidades y funciones, capacitaciones a todos los involucrados, trazabilidad y registros, entre otros. El plan de gestión de los RCD debe considerar las etapas de la obra, tipo de residuo, separación y pretratamiento para su valorización, así como las acciones para su prevención. Es importante diseñar la logística interna, los puntos de acopio en las distintas etapas de la obra y sus movimientos. Para implementar, tenemos que definir los objetivos a alcanzar y sus metas. Por ejemplo, reducir el volumen de residuos que enviaremos a disposición final. ¿Cómo reducimos estos residuos? Separándolos en el sitio podemos disminuir hasta un 30% su volumen. Además, se debe controlar la documentación y registros para verificar las cantidades y operaciones de los residuos a lo largo de la cadena de manejo, garantizando su trazabilidad. Es clave involucrar a todo el equipo de la obra, a subcontratos y proveedores, es decir, a todas y todos quienes llevarán a cabo el plan y considerar los materiales e insumos para su implementación. Antes de comenzar una obra, es fundamental generar alianzas con gestores autorizados. Durante su desarrollo, es importante medir nuestro desempeño, implementar mejoras y supervisar constantemente el cumplimiento del plan en las distintas etapas de la obra.
Con una buena gestión reducimos los residuos y disminuimos costos, transporte e impactos negativos. Mejoramos la productividad, logramos espacios de trabajo más limpios y ordenados y mayor seguridad. Al valorizar los residuos los convertimos en recursos. Generamos empleos para más personas y nos aseguramos de que los que no se puedan valorizar se dispongan en instalaciones autorizadas. Así, contribuiremos a una mayor productividad y a un mejor entorno social y ambiental. Ah, y que no se nos olvide reconocer la importancia de esta labor. El 14%. Ahora sí, vamos a ir a un receso de 10 minutos. Son las 12:58. Nos vemos a la 1:08, por favor. Gracias.